Existe una tendencia humana, casi un instinto que tenemos nosotros los humanos a formar juicios apresurados basados en lo que nuestros ojos perciben. Evaluamos un libro por su portada, una persona por su vestimenta y una situación por su apariencia superficial. La historia de la redención está llena de ejemplos. Hemos leído justo ahora a Samuel. Está llena de ejemplos de cómo esta inclinación nos lleva normalmente al error. Pensemos ahora lo que hemos leído en el gran profeta Samuel, enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel. Y al ver al primogénito, un joven alto y de aspecto imponente, Samuel pensó para sí, ¿no? En 1 Samuel 16:6 podemos leerlo. Dice así: ciertamente el ungido de Jehová está delante de mí. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Dios le había dicho: ve y yo te llevaré y te diré lo que has de hacer. Sin embargo, a pesar de que Dios le dijo que tendría que hacer algo, y llama, en el versículo 3 dice: y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel. Sin embargo, en el versículo 6, podríamos decir 3 versículos después, en el versículo 6, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Hizo una apreciación errónea. Pero en el versículo 7 dice: Jehová no mira lo que mira el hombre. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este pasaje de primer libro de Samuel 16, del 1 al 13, nos muestra una gran cosa. Dios había escogido al más joven y humilde, a David, a quien su propia familia lo consideraba insignificante. De hecho, Samuel dice: ¿no tienes más hijos aquí? O sea, Jehová me ha mandado y no hay ni uno que él haya escogido. Y dice: bueno, tenemos a uno ahí, el pequeño, ahí está con las cabras, las ovejas, está pastoreando las ovejas, es insignificante, no le prestes atención. Tráelo. Tú tráelo, que a este, hasta que no venga él, ese insignificante, nosotros no nos vamos a sentar a comer. Y lo trajo, ¿sí? Entonces envió pues por él, versículo 12, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el que todos desprecian, a este he escogido yo. No el más grande, rubicundo, fuerte, así como Eliab, no, a este pastorcito, al pastorcito. Y lo escogió, porque Dios no mira la apariencia, mira el corazón, lo que hay en el corazón del hombre. Y nosotros, este episodio nos ilustra una cosa que sucede constantemente en nosotros. Es algo que nos pasa frecuentemente en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestros sentidos, y nuestra interpretación están corrompidos por el mal. Hemos perdido la capacidad de juzgar correctamente. No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que está empolvado carece de valor. Nuestros mejores juicios a menudo están manchados de injusticia, falsedad y oscuridad. En este contexto de ceguera humana, las palabras de Cristo en el pasaje que vamos a afrontar hoy, Juan 7 del 21 al 24, Juan 7 del 21 al 24, resuenan con una autoridad y una claridad transformadoras.
Así como Samuel se equivocó a pesar de que Dios le había dicho, yo te voy a decir lo que vas a hacer y a quién yo voy a escoger. Samuel ya directamente en el versículo 6 se apresuró a decir, este es el ungido de Jehová. Pero eso también sucede con nosotros. No solamente al gran profeta Samuel, del cual hay 2 libros en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí hay una lección que el Señor Jesús nos da, enfrentando a la crítica de los líderes religiosos de su momento. Y Jesús no solo se defiende, Jesús también nos ofrece una lección magistral de lo que es escoger hacer justo juicio. Hacer justo juicio. Nosotros siempre escuchamos que dicen por ahí, no me juzgues. ¿Tú quién eres para juzgarme? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Pero qué significa justo juicio? Y la gente se escuda en eso de no me juzgues, un texto que sacan de contexto para hacer un pretexto, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego te vas a vivir tu vida apartado de Dios, porque a mí nadie me tiene que juzgar, solo Dios puede juzgarme. Creo que eso lo escuchamos de manera constante, eso lo pensamos de manera constante. Pero el Señor Jesús nos da, no nos dice que no juzguemos, nos dice que si juzgamos tenemos que hacerlo con justo juicio. Entonces, el propósito de este mensaje es, por tanto, sentarnos a los pies de nuestro Maestro y aprender de Él los principios divinos que nos permitan cultivar un corazón humilde, sabio, un corazón que discierna, un corazón que aprenda a ver la realidad espiritual que se esconde más allá de lo que podemos ver. Hay realidades espirituales que se esconden más allá de lo que podemos ver. Y no juzgar según la carne, sino según la verdad de Dios. Eso es juzgar con justo juicio. Juzgar según la verdad de Dios. Por lo tanto, vamos a verlo en 3 etapas. El diagnóstico del juicio injusto. ¿Por qué juzgamos mal? Si yo leo la Biblia, yo he conocido la voluntad de Dios, pero ¿por qué yo juzgo mal? Nosotros tenemos juicios defectuosos, pero para desmantelar esto debemos seguir el ejemplo de Cristo y primero diagnosticar la enfermedad en el origen. ¿De dónde nace la ceguera espiritual? ¿De dónde nace la ceguera espiritual? Entonces Jesús, en su infinita sabiduría, comienza su enseñanza yendo directamente a la raíz del problema. En el verso 21 dice así: (7:21) Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. La obra a la que se refiere es la que está en Juan 5, la sanación del paralítico de Betesda. ¿Sí? El maravillarse de lo que dice aquí Jesús no es de wow, qué maravilla, sino de algo como un poco más mundano, algo más terrible. Se escandalizaban. La palabra que utiliza aquí es taumazo, que es espantarse. Era una maravilla cargada de crítica, era una maravilla cargada de desprecio, de murmuración. Estaban escandalizados porque Cristo había sanado a un hombre en el día de reposo. Jesús le dice: una obra hice. No quiere decir que no haya hecho más obras, más sanaciones, pero estaban criticándolo porque una obra hizo en el día de reposo. Un hombre que estaba totalmente desahuciado, no se podía mover, porque según como hice la predicación de Juan 5, el hombre esperaba que se moviera el agua para que alguien lo pusiera. El primero que llegaba quedaba sano según la tradición, y él no podía porque como estaba tullido, porque era la palabra, estaba tullido, seco de piernas,
entonces no podía desplazarse, por lo tanto no tenía esperanza. Y Jesús lo sanó. No hubo necesidad de que hubiese el movimiento del agua y de que él llegase al agua cuando el agua justamente se estaba moviendo. Y Jesús les sana y les dice a estos, el líder religioso les dice, que una obra hice y todos os maravilláis, aquí en el versículo 21. Entonces, esta crítica, esta murmuración, este desprecio, estos hombres estaban escandalizados porque Jesús había sanado en el día de reposo. Un acto que, según la interpretación legalista de estos hombres, violaba la ley. No puede sanar en el día de reposo porque viola la ley. Este juicio erróneo no era un simple error intelectual, no era problema intelectual de ellos. Brotaba de tres raíces. Ese error brotaba de tres raíces venenosas, interconectadas, cada una alimentando a la otra. ¿Cuáles son nuestras raíces? Presuposiciones falsas. Lo primero, que estaban equivocados estos que decían, que juzgaban a Jesús porque había sanado en día de reposo, eran tres presuposiciones falsas. Ausencia de amor y misericordia, enfoque en las apariencias y presuposiciones falsas. Estas tres cosas envenenaban el concepto que ellos tenían de justicia, de por qué quebrantaban el día de reposo, por qué el Señor Jesús quebrantaba el día de reposo. Las presuposiciones falsas eran poner las tradiciones y las interpretaciones de la ley por encima de la palabra de Dios. Habían creado un sistema religioso, los judíos habían creado un sistema religioso que oponía al espíritu mismo de la ley que decían defender. O sea, la ley es una cosa, pero ¿cuál es la intención de esa ley? ¿Cuál era la intención del Shabbat? ¿Cuál era la intención del día de reposo? Deleite, era gozo, era descanso, era libertad, era recordar lo que Dios había hecho, reposar en el séptimo día. ¿Y sabes qué? Ellos dijeron, no se puede hacer absolutamente nada, porque no se puede hacer absolutamente nada. Había una falsa presuposición. Luego había ausencia de amor y misericordia. ¿Qué es lo que vence a la ley? El amor y la misericordia es lo que vence la ley. No va en contra de la ley, es el espíritu de la ley. Interpretaban y aplicaban los principios bíblicos sin dos elementos esenciales que le otorgan el verdadero significado a la ley. La ley, que fue dada como una expresión del amor de Dios, se había convertido en un arma de opresión y condenación. Fijaos, la misma ley, que es un acto de misericordia de Dios, se había convertido en algo que oprimía al pueblo. Y creo que esto también lo sabemos nosotros, se enfocaban en las apariencias. Estas tres cosas se interconectan y se alimentan a sí mismas para que nosotros hagamos juicios equivocados por las apariencias. ¿Sabes qué fue lo primero que juzgaron? A Cristo. Juzgaron a Cristo basándose enteramente en lo superficial. Para ellos, Él era un don nadie. Ahora vamos ahí. El hijo de un carpintero insignificante de la despreciada región de Galilea. Eran ciegos a su verdadera identidad como hijo de Dios. Los judíos eran ciegos a la identidad de Cristo como hijo de Dios. La sabiduría de Dios hecha carne, para ellos era despreciable. Vieron a un predicador sin credenciales académicas, no al maestro titulado por el cielo. Vieron a don nadie. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ir un poquitico atrás. Versículo
10, esto ya lo hicimos, el sermón que dice aquí sobre Juan 7, dice en el versículo 11, dice así: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Os acordáis? ¿Dónde está aquel? Nadie decía nada. Había un gran murmullo acerca de él, el versículo 12 de Juan 7, entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente por temor a los judíos. ¡Ay, las apariencias! ¡Ay, las apariencias! Mas a la mitad de la fiesta él subió al templo a enseñar en Jerusalén. Y fíjate lo que dicen ellos aquí. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? No estaba a los pies de Gamaliel, como el apóstol Pablo. No estaba a los pies de fulano de tal, ni estuvo en Oxford, ni en Harvard, ni estuvo en la Universidad Libre de Ámsterdam. No. ¿Quién es este? Estaban maravillados porque sabía tantas cosas sin haber estudiado, sin estar con un PhD, ni un doctorado, ni un máster, ni un clúster, ni nada de esas cosas. Jesús no hablaba por su propia cuenta, como él decía, él hablaba por la cuenta de su propio Padre. Y Jesús les dice en el versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, imaginaos la situación en la que Jesús se encuentra en este momento. Estos hombres, armados por sus presuposiciones falsas, desprovistos de amor, juzgaron un acto de misericordia más grande como una transgresión. Pero con una lógica impecable, fijaos lo que va a hacer nuestro Señor Jesús. Procede a desmantelar el argumento de ellos. Dicen, me juzgáis porque hago una obra completa, íntegra, en el día de reposo. Y aquí Jesús es muy agudo, podríamos decirlo, al a Jesús proceder a desmantelar el argumento de ellos, el argumento de los judíos, exponiendo la profunda contradicción que había en el corazón de los que le acusaban. Estás quebrantando el sábado, eso, eres hijo de Satanás, eres hijo del diablo, por transgredir el Shabbat. ¿Os acordáis cuando os dije que ellos no escupían en la tierra porque si la saliva hacía un surco ya se consideraba un trabajo? Y tantas chorradas de esas en contra del espíritu de la ley. No, yo no salgo de casa y si camino no puedo caminar más de 1000 pasos. Así que la tienda más vale que esté a 500 de casa para poder ir y volver. Y si llego y doy un paso de más, me quedo en la puerta, ahí me tengo que quedar hasta que pase el día de reposo. El Eroski está a menos de 500 pasos, gracias al Señor. Si yo fuera judío no podía sino ir y volver hasta la mitad. O tener a alguien en mitad de camino para poder ir. O sea, una cosa que no tiene sentido. No es el espíritu de la ley, pero Jesús los va a desmantelar. Fijaos el juicio superficial de estos hombres. Juicio superficial, versión realidad divina. Sí, versus una pelea aquí, ¿no? El juicio superficial, ¿qué era lo que ellos veían? El hijo de un insignificante carpintero, un pobre Galileo iletrado. ¿Sí? ¿De dónde es este? ¿Quién es este? ¿Cómo aprendió? Un violador del santo día de reposo. ¿Por qué quebrantas el día de reposo? Y alguien que hacía milagros por el poder del diablo. Ya lo veremos. ¿Cuál era la realidad divina? La realidad divina es el rey prometido de la descendencia de David. ¿Quién era él? El rey prometido de la descendencia de David. El verbo encarnado, la sabiduría de Dios, el verdadero reposo de Dios. ¿Quién es nuestro reposo? Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro Shabbat.
Nosotros cuando entramos en Él, entramos en el descanso eterno. Ya descansamos de nuestras obras. No tenemos que esforzarnos por tratar de entrar al cielo porque hay alguien que hizo eso por nosotros. Y nosotros en Él entramos en el reposo. Y Él era y es el Maestro venido del cielo. Segundo, la demostración del juicio injusto. Aquí es donde Jesús viene agudo. Él viene y no confronta solamente de manera de, porque ustedes hacen eso, yo hago esto. No, no, no. Él viene y utiliza su agudeza. Él era el maestro. Él no era un maestro, él era el maestro. Él es el maestro, el Señor. Así que aquí el maestro no se defiende simplemente, toma el escalpelo de la misma ley que ellos blandían. La ley dice que no tendrías que trabajar el día de sábado. Y disecciona su hipocresía con precisión divina. En lugar de condenar su juicio erróneo con una serie de simple, bueno, tú sabes, una reprimenda o algo, lo que hizo fue utilizar la propia lógica legalista de los judíos para desarmar su argumento y revelar lo que se llama la flagrante hipocresía. ¿Cómo lo vemos? Versículos 22 y 23. Cristo presenta su argumento centrado en el rito de la circuncisión. Dice aquí, por cierto, Jesús les dice, ¿no? Una obra hice y os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, les corrige. Porque ellos siempre decían que Moisés nos dio la circuncisión. Y Jesús viene aquí y les dice, no, Moisés os dio la circuncisión. Por cierto, que sepáis que es de los padres. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Porque antes de Moisés estaba Abraham, ¿verdad? E Isaac y Jacob. Y la circuncisión se le dio como promesa del pacto a Abraham. Ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham. ¿Vale? Ahí. Y luego, algunos siglos después, Moisés lo puso en la ley. Pero no porque era de Moisés, sino porque era de los padres. Eso es lo que Jesús les corrige a ellos aquí. Ustedes están más equivocados. Hablan de que Moisés, la ley de Moisés y la cátedra de Moisés. Se olvida que la circuncisión es de los padres, no de Moisés. Y él se los aclara aquí. Les da una clase magistral. Y les dice que en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿El día de reposo lo estableció la ley de Moisés? No. Eso está en el Génesis. Mucho más tiempo atrás. Tanto el día de reposo como la circuncisión no le pertenecían a Moisés, le pertenecen a Dios. Y sin embargo, ellos lo cogían todo y lo marcaban en una ley y decían, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, porque nosotros pensamos, esa es nuestra interpretación. Jesús les está corrigiendo, les está diciendo, ustedes en el día de reposo circuncidáis, hacéis una incisión. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ahí es donde está Jesús metiendo el bisturí en la hipocresía de esta gente. Si el hombre es circuncidado, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Vosotros quebrantáis el mandamiento del Shabbat por circuncidar un trocito del hombre, y yo que sané completamente a un hombre, ¿os enojáis? Eso es lo que está diciendo. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Cuánto vale una circuncisión? Un trocito de carne. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Un trocito de carne y no quebrantar la ley. Y yo porque sané completamente a un hombre, ¿os enojáis conmigo? ¿Os enojáis conmigo?
porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Era un contraste devastador. ¿A dónde vais con vuestra legalidad? ¿Cuál era el propósito? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si vosotros no quebrantáis el Shabbat, haciendo un corte en el prepucio, ¿cómo voy a quebrantar yo dándole sanidad completa a un hombre? El espíritu de la ley, ustedes la están entendiendo porque en el día de reposo, que se supone que no hacen nada, ustedes hacen algo. Están haciendo algo que Dios les mandó. Sanar a alguien. ¿Qué sucede con la circuncisión? Representaba la separación de la carne, de pertenecer al mundo a pertenecer al pueblo de Dios. Eso era la circuncisión. Yo estoy sanando a un hombre que estaba condenado al lado de un lago, tullido, sin esperanza. Estoy dándole el propósito de la ley, que ustedes entienden porque practican la circuncisión y no están quebrantando el día de reposo. Y yo, porque sano completamente a un hombre, ¿os enojáis conmigo? ¿A dónde vais? ¿Cuál es ese juicio tan injusto que estáis haciendo? ¿Debería juzgaros a vosotros mismos por quebrantar la ley al circuncidar al octavo día si salen Shabbat? Jesús les está diciendo, qué hipócritas sois. Si lo hacéis vosotros, está bien. Si lo hago yo, está mal. Con la misma ley que ellos quieren acusar a Jesús, Jesús les está diciendo, qué hipócritas sois. Si lo hacéis vosotros, lo que lo hice yo, hombre, soy intérprete de la ley, pero lo hacéis vosotros, lo hago yo y enseguida se enojan. La conclusión teológica que Jesús presenta es que su acto de sanación no solamente no violaba el sábado, sino que cumplía perfectamente el propósito de la ley. Como dice un pasaje de una persona que estuve leyendo, precisamente el día de reposo representa el reposo del cuerpo y el reposo del alma. Cuando nosotros descansamos en el Señor, cuando tú vienes a la congregación en el día de reposo, ¿de qué descansas? ¿De qué descansas? Del mundo. ¿Cómo descansas? En la paz del Señor. Este día es para que tú renueves tus fuerzas. Este día es para que tú seas sanado de tus heridas, vengas a la iglesia y seas renovado en tu fe. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? ¿Quedarte en casa encerrado porque no te puedes mover 1000 pasos? ¿No escupir en la arena para no hacer un surco porque eso significaría ya trabajo? ¿No levantar 20 kilos pero poder levantar 19.9 kilos? Y no hacer y pensar que con eso es el legalismo técnico, vas a no quebrantar el día de reposo. El propósito del día de reposo es descanso, bienestar, restauración del ser humano. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27 lo dice así. El juicio de los líderes hacia Jesús era injusto, porque sacrificaba el espíritu de la ley en el frío altar del legalismo. El espíritu de la ley es sacrificado en el frío altar del legalismo, convirtiendo definitivamente el regalo del día de reposo, el regalo de Dios, en una carga pesada. Después de demostrar el error, Jesús viene con la corrección del juicio injusto. Jesús manda a discernir correctamente. Él no manda a no juzgar, sino a discernir correctamente. Versículo 24, perdón. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí, este es el clímax
práctico, transformador de este pasaje. Tras diagnosticar la enfermedad, que es juzgar mal, y diagnosticar el error, nuestro Señor Jesucristo nos trae el remedio. No digo que no juzguéis, lo que digo es que juzguéis con justo juicio. Eso es lo que les está diciendo en última instancia. Hombre, así como vosotros no tenéis pecado al hacer la circuncisión en el día séptimo, tampoco podéis juzgarme por yo dar una sanidad completa en un hombre. Juzgad con justo juicio. No juzguemos según las apariencias. Esto no es un consejo opcional, ni una sugerencia amable de que juzguemos con delicadeza o, bueno, vamos a ver si juzgamos o no. Es un mandato, una orden fundamental para todo aquel que desee seguir a Cristo y honrar a Dios. Pero es un mandato de doble filo. Tiene doble naturaleza. Como una espada de doble filo de las que debemos aprender a manejar con sabiduría, porque si la tocamos aquí nos cortamos y si la tocamos por aquí nos cortamos. ¿Vale? Tenemos la responsabilidad de juzgar. Primero, tenemos la responsabilidad de juzgar. Decía yo el otro día, o no sé si hice un post acerca de que no hay gente que dice que no podéis hablar de política ni de religión, porque eso es malo. Pero precisamente por no hablar de política y de religión, tanto hay predicadores impíos en los púlpitos y ladrones en el gobierno. Tenemos que hacerlo, eso lo dijo Spurgeon. Tenemos la responsabilidad de juzgar. El mandato es positivo, juzgad. Juzgad con justo juicio. Dice así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad. No es, si queréis juzgar, posiblemente, si es posible de pronto juzgar, no, juzgad. Es un imperativo. La fe cristiana no promueve la ingenuidad ni la ceguera doctrinal. En contra de la idea popular de que no debemos juzgar, la Biblia nos ordena ejercer el discernimiento. ¿Qué es eso? Se nos manda a probar los espíritus para ver si son de Dios. Juzgar los espíritus para ver si son de Dios. Aplicar un juicio correcto, informado por la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Y cómo podríamos obedecer nosotros estos mandatos? Pues bueno, no podemos precipitarnos. Eso es otra de las cosas. A la advertencia contra la precipitación. El mandato es negativo. No juzguéis según las apariencias. Fíjate, uno positivo y uno negativo. Juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias. Juzgad con justo juicio es positivo. No juzguéis según las apariencias es negativo en el sentido como mandato negativo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? Uno de los grandes problemas de nuestra naturaleza caída es que somos veloces para juzgar a los demás. Somos rapiditos para juzgar a los demás. Sus actos, sus palabras, sus motivaciones. Pero increíblemente somos lentos para juzgarnos a nosotros mismos. Es que este hermano, si yo pudiera, es que yo le voy a decir. Entonces nos apresuramos a juzgar al hermano sin conocer lo que hay en el corazón. El Señor nos dice, juzgad con justo juicio. ¿Cómo podemos cumplir con esta sagrada responsabilidad? ¿Qué podemos hacer? Porque bueno, ya bien, si juzgamos de manera incorrecta, no conocemos el corazón del hombre, pero ¿cómo podemos nosotros juzgar? ¿Cómo podemos cumplir con esta sagrada responsabilidad? Dice que nuestro Señor Jesucristo que todo juicio justo deben ser gobernados por dos principios que resumen toda la ley y los profetas. Hay dos principios que resumen la ley y los profetas. No son simplemente reglas en una lista. Hay dos mandatos, dos principios que rigen
La ley y los profetas. ¿Cuáles son? Vosotros la conocéis. Estoy segurísimo que lo conocéis. Esos son principios no negociables de las que nosotros debemos informar. Dar forma y gobernar cada acto y discernimiento de lo que hacemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes en mente cada juicio que tú vayas a hacer, esto da la gloria a Dios, esto hace daño a mi hermano, ¿entendéis? Entonces no nos precipitaríamos a juzgar a la ligera, sino que pensaríamos primero, reflexionaríamos y haríamos un juicio correcto, o por lo menos un juicio que se aproxima a lo correcto. Juzgad con justo juicio. Primero tenemos que tener en cuenta que la ley tiene un espíritu de la ley. Es la justicia, pero también la misericordia, la clemencia, la bondad, el descanso, el propósito de la ley. Dios hizo la ley con un propósito, ponerle como una guarda a sus hijos. Esto es lo que tenéis que hacer para vivir. Comportaos de esta manera para que os vaya bien, ¿no? Vemos a Dios ahí con la ley como una protección para nosotros. No nos deja por ahí a nuestra bola, que andemos y nos matemos por ahí. Dice, no matarás, no juzgarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no, ni su buey, ni su caballo, ni su casa, ni nada de esas cosas. Honra a padre y a madre. Mírate qué bonito, el Señor nos da un marco de protección, y ese es el propósito de la ley. Guarda el día de reposo, descansa, medita, recapacita, aliméntate de la palabra de Dios y luego sale al mundo que está vuelto nada, que no tienen en cuenta de todo esto, que estos mandamientos, y ve y sé sal y luz. Ese es el propósito de la ley. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el propósito de la ley, y también al aplicar un juicio tenemos que tener en cuenta esas dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera sirve para que nosotros llevemos a práctica los mandatos de estos principios, ¿no? Lo llevemos a la práctica de nuestra vida diariamente. Quisiera decir, hermanos, que tenemos que estar llamados a la acción. Tenemos que aplicar el justo juicio de Dios hoy también, no solamente con aquello de la ley, ¿no? Tenemos juicios defectuosos, tenemos que reconocer eso. Nos equivocamos al juzgar. Tenemos juicios defectuosos, además, basados en falsas presuposiciones, falta de amor y una obsesión por las apariencias. Que yo soy justo. Luego fuimos testigos de la demostración impecable de nuestro Señor Jesucristo de que con la misma ley ellos no quebrantaban, pero Él sí. Siendo que ellos solamente cortaban el prepucio, pero Él sanó completamente a un hombre. Con la misma ley que ellos querían juzgarlo a Él los juzgó justamente a ellos. Me imagino la cara de los judíos cuando estaban dándose cuenta de que estaban equivocados, que seguramente se dieron, porque luego vemos aquí que muchos de ellos creyeron, entendieron, gloria a Dios, y eso esperamos para nosotros aquí. Pero 3 áreas en las que podemos aplicar el justo juicio de Dios en nuestras vidas hoy, en nuestra vida personal. Para empezar, nuestra vida personal y el justo juicio que tenemos que aplicar en nuestra vida personal. No confíes en tus primeras impresiones. Nos engañamos fácilmente al medir las cosas solo por lo que vemos. Esto es así. Puede ser que no sea tan así.
Antes de formar una opinión sobre una persona o una situación, detente. Sopésalo a la luz de toda la palabra de Dios. Llévalo a oración. Pide a Dios que te muestre la realidad espiritual de las cosas y espera en Él. No hagas como Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Samuel dijo, he aquí a Abiud, el escogido de Dios. Venga, Samuel, le dice el Señor en el versículo 6 de Primera de Samuel, dice, oye, que tú, yo no busco por las apariencias, eso lo haces tú. Yo miro el corazón. No nos apresuremos. Esperemos en Él. Seamos lentos para juzgar a los demás y veloces para examinar nuestro propio corazón. Lentos para juzgar a los demás, pero veloces para examinar nuestro propio corazón. Otra área, la era digital. Ay. Somos súper rápidos ahí, ¿eh? En el mundo de las redes sociales es un campo minado para los juicios injustos. Ahí estamos cada rato metiendo la pata. Pero antes de publicar algo, hermanos, antes de escribir un comentario o corregir o compartir incluso una noticia, haz una pausa y analiza tus motivaciones. Pregúntate, ¿con esto busco la gloria de Dios o la mía? ¿Estoy actuando por amor al prójimo y la verdad o un prejuicio oculto? ¿Mi comentario edifica o destruirá? Estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hasta donde yo sé, todos aquí, incluso nuestra hermanita Inés, que es la mayor, tiene un dispositivo móvil y seguramente hasta Facebook. Que nuestros perfiles digitales no se conviertan en tribunales de juicios injustos, porque eso también lo va a tener en cuenta Dios, no te creas, sino que se conviertan en testimonios de la gracia y de la verdad que hemos recibido. Luego, otro área, nuestros hermanos en la fe. Debemos tener cuidado especial con la hipocresía. Es muy fácil condenar en otros ministerios, conferencias o hermanos en la fe. Es muy fácil condenar eso, las mismas acciones que justificamos en nosotros mismos. Como decía antes, si lo hago yo, está bien. Si lo hacen ellos, está mal. ¿Vale? Este es el espíritu, sinceramente es el espíritu de lo equivocado. Siempre, si yo lo hago, tengo razones para justificar de que por qué lo hago, pero si lo hace él, no tiene ninguna razón de hacerlo. ¿Sí? Este es precisamente el juicio injusto y parcial que Cristo condenó en los líderes de su tiempo. Es lo mismo que estaban haciendo Jesús con ellos. Yo lo hago y está mal, aunque haya sanado a todos, un hombre completo, no un prepucio, sino todo el hombre. Y si lo hacéis vosotros por un trocito ahí de carne, entonces está bien. No hagamos ese tipo de juicio. Examinemos si aplicamos el mismo estándar de juicio para otros como para nosotros. Si hacemos el mismo estándar de juicio para los demás como para con nosotros, no juzgaríamos tanto. No juzgaríamos tanto. Y si tú, que eres una persona que hoy nos visitas o no conoces del Señor, o no estás familiarizado con la palabra del Señor, o tienes lo que casi todos nosotros acostumbramos a tener muchas veces de hacer falsas valoraciones basado en prejuicios o valoraciones que no tienen toda la información completa, yo te animo a que tengamos como ejemplo a Jesucristo, que juzgó con justo juicio. No dijo no juzguéis, sino juzgad con justo juicio y no según las apariencias. Si hacemos esto, hermanos,
vamos a madurar espiritualmente, vamos a crecer espiritualmente, vamos a dejar de estar mordiéndonos la lengua porque el hermano o la hermana, pero no digo nada porque yo... ¿Sabéis a lo que me refiero? Sino que diremos, ¿hay alguna razón? ¿Sí? Si tú haces esa valoración y te das cuenta que a lo mejor realmente el hermano está haciendo algo que va en contra de su santidad, como dijo el pastor Patricio en la predicación de la exhortación, exhortémonos unos a otros, que hizo en Son Castelló, y yo le publiqué aquí también en el chat de la iglesia. Debemos exhortarnos entonces mutuamente de manera justa, de manera correcta, para crecer unidos a la medida del tamaño de nuestro Señor Jesucristo. Si juzgamos con justo juicio, podemos exhortarnos mutuamente en amor. En amor. Si hay algo que corregir, lo corregimos. Si hay algo que nosotros tenemos que cambiar, pues lo cambiamos. Sí, el único que no cambia es Dios. Nosotros somos mutables, Dios es inmutable. Y tenemos que aceptar, así como nosotros procuramos hacer a veces juicios, también tenemos que aceptar que nos juzguen de manera honesta. Y así, juzgándonos con justo juicio, concretamente cada uno, los unos a los otros, nos exhortamos y crecemos en amor. Que el Señor nos enseñe a través de estos 3 pasajes, del 21 al 24, que tenemos que exhortar con justo juicio y juzgar con verdad, con amor, con misericordia, teniendo en cuenta que tenemos que juzgar amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén.